grato placer saludarle hoy lunes 16 de diciembre del año 2024 y estamos ya lo que llaman a punto de caramelo para culminar el año. Y qué mejor que antes de culminar con dar gracias nuevamente a Dios por un nuevo día de vida, gracias a Dios por la salud y bueno, agradecer también a Bene Digital por la oportunidad de que nos permita que estemos acá en el programa Tu Mejor Versión, Tu Mejor Inversión, un programa que llegó con el propósito de compartir información de valor a cada una de las personas que están conectándose, llámese en internet por la www.benedigital.com o también por nuestras redes sociales e incluso el canal de YouTube como, donde aparecemos como Bene Digital Radio. Bueno, y aquí empezamos con un invitado de lujo, un compañero y amigo que hoy nos va a compartir información de alto valor propicia para estas Navidades. El ingeniero Alejandro Jiménez, bienvenido a Tu Mejor Versión, Tu Mejor Inversión. Gracias, mi amigo Jiménez, muy agradecido por esta invitación, también extensiva a la directiva de Bene Digital. Realmente me complace bastante acompañarlos en este espacio y, por supuesto, dar información que es vital, muy importante en esta época decembrina. Agradecido por la invitación y, bueno, recibe totalmente, muchas gracias, extensiva a la directiva. Gracias, Jiménez. Bueno, gracias a ti, Alejandro, por haber dicho sí en el momento que te pudimos contactar para hablar acerca de información de estas Navidades con respecto a las finanzas, porque en diciembre, llega diciembre, las emociones se disparan, todos estamos contentos y felices, y bueno, después en enero, si no hacemos las cosas de la manera más adecuada, vienen, como quien dice, esos lamentos. Y bueno, y para eso realmente tú como experto en el área de finanzas, seguramente nos vas a traer muchos tips de cómo poder evitar que suceda. Y bueno, llegamos también aquí, gracias, estamos acá en Tu Mejor Versión, Tu Mejor Inversión, gracias a Juan Álvaro López Seguros, una persona con más de 30 años en el área de seguros y quien tiene todo un equipo multidisciplinario con el propósito de asesorar y acompañar a cada una de las personas para que tomen la decisión más adecuada que les permita proteger lo más importante, como es la familia, su futuro y su patrimonio. Juan Álvaro López Seguros, la persona que sí saben de seguros. Y bueno, Bene Digital, la emisora que se lee, se oye y se ve. Estamos entonces iniciando nuestro programa Tu Mejor Versión, Tu Mejor Inversión. Alejandro, bueno, yo te conozco, eres un amigo de hace muchísimos años, sin embargo, es importante que la audiencia conozca brevemente de quién es Alejandro Iván Jiménez. Gracias, Gilmer, gracias de nuevo por la invitación, muy agradecido. Bueno, soy Alejandro Iván Jiménez, de profesión ingeniero mecánico, muchos años de experiencia en esa área y también con formación, con certificación en el área de programación neurolingüística y también en el área de coaching. Y los últimos 10 años dedicado al área de finanzas personales, en el tema financiero. Gracias, Hinder. Bueno, aquí tenemos a un invitado de lujo, diría por ahí en esta época del béisbol, un cuarto bate en el área de las finanzas. Así que bueno, bienvenido Alejandro nuevamente. Gracias. Bueno, gracias. Alejandro, como todo, estamos ya en diciembre, estamos ya en el tema de Navidades. ¿Qué recomiendas? La gente hizo su presupuesto, no hizo su presupuesto. Cómo crear un presupuesto que se ajuste a la realidad y tampoco se nos divirtúe, porque estos días hablando con unas amistades, algunos decían, oye, sí, bueno, yo voy a comprar esto, yo voy a comprar lo otro, y yo le preguntaba, ay, ¿tienes un presupuesto? Oye, no, pero yo ya veo cómo lo compro. Entonces, quizás es que tú recomiendas de tu experiencia como asesor financiero,
con respecto a qué la gente pudiera hacer para no cometer las mismas desviaciones que en años anteriores. Oye, gracias por esta pregunta, Gilmer, bien interesante y muy apropiada en esta época decembrina. Por supuesto, todos sabemos que en esta época las compañías hacen su cierre fiscal y, por supuesto, en función de sus ganancias, otorgan utilidades, otorgan ciertos bonos especiales y la gente, como quien dice, tiene un dinero extra. Y, por supuesto, en la época están gastos no tradicionales, por decirlo así, no presupuestados en los 11 meses anteriores. ¿Okay? Estos son gastos, por ejemplo, el tema, en el caso de los niños, el tema de Santa Claus, los regalos, el caso pues de la cena del 24, del 31, y todos aquellos eventos que nos van invitando, y eso implica un desembolso extra que no está contemplado, por supuesto, de forma convencional, de forma tradicional. Se presenta en el mes una serie de gastos que, en primer lugar, hay que también incluirlos en un presupuesto. Porque, por supuesto, la persona obtuvo ese beneficio extra, ese beneficio adicional, y debe sentarse en pareja. ¿Okay? Oye, amor, tenemos este presupuesto adicional a nuestros ingresos ordinarios y, por supuesto, vamos a hacer una lista bien detallada, bien sencilla, de aquellas cosas en que vamos a emplear, la verdad. Por ejemplo, que tenemos 3 hijos, serían los regalos de Santa Claus, de la familia, los gastos extras de la cena, otros gastos, digamos, que están relacionados al tema de la Navidad, pero lo más importante es que estén al alcance de cada quien, que no les cause ningún tipo de incomodidad, ningún tipo, digamos, que lo hagan de forma que esté al alcance de ellos, ¿okay? Y que, por supuesto, dentro de ese presupuesto. Y algo muy importante, que ese presupuesto también ellos tienen que darse un obsequio. Y ese obsequio es apartando un porcentaje de ese bono extra, de esa utilidad, para que, digamos, lo vayan acumulando y lo vayan invirtiendo para el próximo año. Porque sería muy lamentable que si una familia recibe, por ejemplo, $1,000 en ingresos extras, ¿ok? Esos $1,000 los gaste en el mes de diciembre, ¿ok? Porque esos $1,000 son extras. Los gaste justamente en las fiestas, en los regalos, en las cosas. Y cuando pase el 1 de enero, llega el 1 de enero, las personas, wow, ¿qué se hicieron estos $1,000? No los tienen, ya se consumieron, y forma parte pues de la cultura que debe haber a nivel financiero, que todo ingreso extra, la persona, la familia debe tener la educación justamente de manera de presupuestarlo y hacer un apartado para justamente su futuro financiero o para tomar una previsión. Entonces, ¿qué sugiero yo? Que aquellos que ya tuvieron pues esta primera quincena, están recibiendo esas utilidades, esos bonos extra, por supuesto, administranlo, creen un presupuesto y, algo muy importante, desen esos obsequios ustedes mismos, aparten allí un 10%, un 15% para, digamos, que tomen las previsiones para el próximo año y para cualquier proyecto particular que deseen emprender. O sea, no lo gasten todo. Sabemos que estamos influenciados por la parte de la emoción, el ambiente navideño, pero es muy importante sentar, digamos, el equilibrio a fin de que no perdamos de forma desproporcionada y gastemos absolutamente todo como si el mundo se fuera a acabar. Entonces hay que tener cierta sindéresis en las cosas, hay que tener este equilibrio, ecuanimidad y, por supuesto, pensar de forma equilibrada. Es muy sencillo hacer un presupuesto, ¿verdad? Buscar el caso de los obsequios. Bueno, vamos a ver, buscar alternativas, un obsequio, tal vez hay cosas que le damos valor a la parte material, pero por supuesto un obsequio de menos valor. Lo importante es, en este caso, la parte sentimental, ¿no? Esa parte del dar. Entonces, bueno, muy importante que aquellos inclusive que no han, hasta la fecha, aún la compañía en la cual trabajan, no les ha dado pues
el bono de fin de año, la utilidad de fin de año, bueno, hagan un presupuesto y bien detallado donde en qué van a usarlo, qué van a gastar, cuáles son los obsequios que tienen que hacer, cuáles son los gastos aproximados en la cena del 24, el 31, en otras salidas, inclusive si van a viajar, pero que esto, digamos, no les cause ningún impacto, que se sientan agobiados e inclusive que tengan que utilizar dinero de sus ingresos ordinarios. No deberían utilizarse. Simple. Para eso es este bono, esta utilidad que se recibe en diciembre, para gastarla no en su totalidad, gastar un 70%, un 60%, un 70%, tal vez un 80%, guardar ese 20% para nosotros. ¿Okay? Entonces, tener el equilibrio, que no nos debemos llevar por esa parte de la emoción e inclusive que en muchos casos quedemos endeudados. Y bueno, en aquellos países donde también las personas usan sus tarjetas de crédito, también eso tiende también a hacer gastos desmedidos. Entonces, todo con un equilibrio natural, sin salirse del presupuesto o en un poco porcentaje, pero por supuesto no gastando todo y mucho menos usando los ingresos ordinarios. Entonces, esta es una sugerencia muy importante porque sabemos que es una época, por supuesto, diferente y bueno, justamente esa gran emotividad, esa gran vorágine de emoción, de fiesta, a veces perdemos un poco el equilibrio en las cosas y esto trae como consecuencia pues un impacto en las finanzas. Las finanzas es algo que debe estar siempre bien, bien equilibrada para el beneficio de la familia y nuestro bienestar del próximo año. Porque es muy importante que yo diga, yo comienzo el año 2025 con un ingreso ya acá en el banco o un instrumento de inversión que me permita ir acumulando para el futuro. O sea, esto es muy importante, mantenerlo en cuenta, el equilibrio en los gastos y no salirse del presupuesto. Alejandro, gracias por lo que comentas. Y un tema interesante. Diciembre también tenemos a un grupo de compañías, ¿okay?, de consumo masivo o en todas las áreas que lanzan cualquier cantidad de promociones con una estrategia por marketing, porque también están buscando, como quien dice, aumentar sus ventas de diciembre, ¿no? Entonces, gran pregunta, el peligro de las compras impulsivas, ¿cómo lo podemos manejar? ¿Qué tú recomiendas al respecto? Oye, sí, fíjate que la cantidad, digamos, de propaganda por distintos medios es impresionante y por supuesto la familia, la persona se ve tentada a hacer ese gasto desmesurado, ¿no? ¿Qué sugiero yo? Bueno, justamente que la persona se siente y de verdad entre en razonamiento, diga, oye, yo me puedo permitir esta cantidad de gastos excesivos. Si yo hago esta gran cantidad de gastos excesivos, ¿qué pasaría con el presupuesto del mes de enero? ¿Puedo darme el lujo de usar de mi cuenta ordinaria para satisfacer esa gran cantidad de gastos? ¿Es algo que de verdad me da crecimiento? ¿Es algo indispensable? ¿O simplemente por satisfacer una situación pasajera? O sea, si nos hacemos esa pregunta, si de verdad es importante para mí, esto de verdad es importante para mí, yo hacer este gasto es indispensable, de verdad es necesario, es útil. Si yo me hago esa pregunta, entro tal vez en un estado ya más de razonamiento, de equilibrio, y por supuesto allí me detengo un poco, digo, bueno, no es necesario, no voy a gastar esta cantidad de dinero en esto que no es totalmente indispensable para la familia, no es algo que sea totalmente de verdad que se necesita en este momento. Sí, bueno, yo postergo esa compra, ¿verdad? En muchos casos, por supuesto, nos vemos manejados, nos vemos influenciados por esa gran propaganda, pero debemos siempre hacernos esta pregunta. Si esto que voy a comprar de verdad es útil para la familia, es útil para mí, si es totalmente necesario, e inclusive si me hará mi crecimiento, porque en muchos casos una persona compra algo y de verdad no le da una utilidad del 100%, está subutilizado. Tú ves en muchas casas esos equipos por ejemplo, no es que tenga nada contra esos equipos multifuerza, ¿verdad?, para hacer este ejercicio, pero muchas veces no son utilizados al 100%.
Y así otra serie de cosas del hogar, se nos llenamos de cosas que no son totalmente útiles. ¿Okay? Entonces, siempre antes de tomar la decisión de la compra, pensar, hacerse la pregunta, ¿es de verdad útil? ¿Me hace falta? ¿Es útil? Segunda pregunta, ¿pero me hace falta en este momento? ¿Es indispensable? ¿O esto puede esperar 3 meses, 4 meses? Pues si eso puede esperar 3 meses, 4 meses, bueno, pienso en comprarlo a crédito o simplemente espero 4 meses, voy, digamos, de alguna forma acumulando y lo compro. Entonces es importante no desbocarse, por decirlo así, en esta época navideña porque, como digo, impacta en la finanza y justamente si nos dejamos guiar por la propaganda, por la parte emotiva, cuando vamos a ver, hemos gastado lo que tenemos y lo que no tenemos. Entonces, crear conciencia de la importancia de las finanzas personales. Hay distintos niveles, distintas familias, en distintas situaciones económicas. Por supuesto, aquellas clases menos favorecidas desde el punto de vista económico, es muy importante que tengan mucha ecuanimidad en cuanto a los gastos, porque les impacta y posiblemente dejan de comprar cosas más importantes por satisfacer algo de inmediato. Entonces, ese es el llamado, hacer un presupuesto, tener el razonamiento, ecuanimidad, sí, mucha tranquilidad en las compras, no caer en estados, digamos, de impulso por la propaganda y hacerse esta pregunta, si esto de verdad es útil para mí, si es indispensable. Con esas dos preguntas, yo me doy cuenta si de verdad vale la pena el gasto. Y ahí interesante, porque ahí hablaríamos también, y te consulto allí, sobre la parte de inteligencia emocional, por ejemplo. Claro, porque justamente si yo tengo un buen equilibrio en mis emociones, si soy una persona que de alguna forma, perdón, conozco lo básico de lo que es la inteligencia emocional, por supuesto la influencia de los medios externos es mucho menor, mucho menos impactante. Y de acá la gran importancia de que una persona maneje sus emociones en este sentido, que se dé cuenta si está siendo impactado, si se dé cuenta si está estresado, si se da cuenta que de verdad ese presupuesto no le alcanza. Eso es tener la ecuanimidad, la serenidad, sentarse y decir, no, yo de este presupuesto no debo salir. O sea, no son cosas urgentes, no son cosas inmediatas. Si yo me salgo del presupuesto, entiendo que me va a impactar financieramente. Si yo hago uso de mis ingresos ordinarios, no debería hacer uso porque realmente los ingresos ordinarios son para otra cosa, están presupuestados para otras actividades. Entonces, la importancia de tener ese equilibrio, la ecuanimidad y el buen manejo emocional. ¿Okay? Y para tener un buen manejo emocional, evidentemente, llevar las cosas con tranquilidad, con calma y saber realmente lo que es importante y lo que es urgente. Lo que no es importante y no es urgente, por supuesto, de segundo plano. Entonces ya yo determinando que en este momento es importante dentro de los gastos del hogar para este diciembre, que no es importante, allí voy de alguna forma llevando ese equilibrio emocional y por supuesto sufro menos desde el punto de vista sí, emocional, espiritual, sentimental, cuando veo que realmente ese bien que yo voy a comprar o ese antojo de verdad no es necesario. Si yo me hago consciente de eso, si me doy cuenta, esto no es necesario, bueno, lo asumo con tranquilidad y me impacta menos. Pero por supuesto debemos estar conscientes si esto es necesario, si esto es de verdad urgente, si esto de verdad satisface mi necesidad y si ese bien o ese objeto, lo que sea, de verdad me da un placer desde el punto de vista de crecimiento. Porque hay cosas que se compran simplemente así como al azar, no se le da el uso adecuado y una vez que se tiene, se satisfizo ese deseo, pero hasta ahí llegó el tema, ¿no? Simple y llanamente se olvida, ¿no? Entonces las cosas tienen que ser, digamos, permanentes, ¿no? Ese bien que yo quiero comprar, que sea usado de forma constante, permanente, que no sea un simple capricho, un simple antojo,
Y con esto, por supuesto, si me voy haciendo consciente, sé que me va a impactar menos emocionalmente. Y si me hago consciente, por supuesto, de que mi presupuesto tiene ciertas limitaciones. Y si me hago consciente de que para mí es muy importante que al fin de cuentas, si bien la Navidad es muy, muy importante, también viene ese mes de enero que no sabemos cómo que va a presentarse desde el punto de vista que, por ejemplo, sube la inflación, hay cierta escasez de algo, qué sé yo, o sea, hay que tener siempre las previsiones. Una persona previsiva, por supuesto, está afectada Claro. menos que una persona que no toma esa previsión adecuada. Excelente, Alejandro, excelente. En estos días hablaba con unos amigos y uno de ellos me decía, no, vale, yo trato siempre de conversar con mi pareja y llegar los dos a un punto de vista en cuanto a lo que vamos a utilizar, ¿no? Vamos a cenar en la casa, o nos vamos para casa de mi suegra, o nos vamos para casa de mi suegro. Ahí ellos consideran, ¿no? Pero siempre está un detalle, que es un detalle importantísimo. Cuando tenemos hijos pequeños, quizás en edad de 8 o 6 años, porque en estos días también me acuerdo que estaba en una tienda y estaba ese niño, pero cómpramelo, y el papá y la mamá como que viendo para todos lados. ¿Cómo de alguna manera involucrar a esos niños también en este tema, ¿no? En cuanto al valor del dinero, en cuanto al ahorro, ¿no? Cuéntanos un poquito de qué recomiendas en estos casos. Oye, sí, fíjate, cuando hay niños pequeños, por supuesto, ellos no, en algunos casos, no siempre, no tienen el concepto del valor del dinero, no tienen el concepto del presupuesto familiar, no tienen el concepto de la importancia de lo que es el ahorro. O sea, por supuesto, para ellos lo más importante es obtener ese juguete, ¿verdad? Que le da esa gran satisfacción a nivel emocional. ¿Okay? Y por supuesto, y el padre, en primer lugar, mucha paciencia, tener ese buen manejo emocional y de ecuanimidad para persuadir al niño y decirle, oye hijo, Pedrito, Carlito, tenemos este presupuesto para los juguetes, no debe salirse de acá. Y si el niño, por supuesto, insiste, de alguna forma el padre con esa capacidad después de esa paciencia, esa sabiduría, sugerirle que la familia no está en las condiciones, claro, con términos bastante sencillos, ¿verdad? Muy adecuado, sin molestarse, sin inclusive pegarle al niño en algunos casos, que no debe ser, por supuesto, decirle al niño que dentro del presupuesto, pues, solamente está cierta cantidad y que, bueno, que escoja los juguetes. Si es el caso, el ejemplo, ¿verdad? Que esté en este orden del dinero. Y se le explica por qué, bueno, porque tenemos un presupuesto para esto, se le explica y el niño entiende. Hay un presupuesto de tanto que se divide en lo que son los juguetes, se divide en lo que es la cena familiar, se divide en lo que es el viaje, por ejemplo. Entonces el niño comienza a entender y al fin de cuentas, por supuesto, se le satisface su necesidad y se le va creando el valor de que se le está educando financieramente. Y es muy importante tu pregunta porque no solamente es válida desde el punto de vista de esta época sembrina, sino los niños, inclusive en el mes de enero, cualquier mes del año o todos los meses del año, educarlos y hacerlos partícipes de ese presupuesto, con mucha, por supuesto, dependiendo de la edad, pero por ejemplo un muchacho de 10 años, un niño de 10 años, que ya sabe sumar, ya sabe la multiplicar, que ya está aproximadamente en sexto grado, ¿ok? Involucrarlo y decirle abiertamente, con bastante apertura, ¿sí? Decirle, mira, los ingresos de la familia es tanto, ¿verdad? Los cuales se gastan en, por ejemplo, en los servicios, en la hipoteca de la casa, en el gasto del vehículo, etcétera, etcétera. Se le discrimina y entonces queda tanto para esparcimiento, para previsión, y es muy importante, hijo, hija, que nosotros como pareja, tengamos acá algo acumulado. Si se presenta algo de manera intempestiva, si se presenta una situación, debemos tener un fondo para que no, digamos, eso nos impacte y entremos en zozobra. Entonces, si el niño se va educando de forma constante, ¿okay? Hay ejercicios bastante sencillos, ya el niño en diciembre lo tomaría de manera muy natural, no le impactaría
no armaría ese berrinche en la tienda cuando quiero un juguete que no está al alcance de los padres. Entonces es una labor de que los padres siempre hagan involucren a los niños y les enseñen de un presupuesto bastante sencillo y le expliquen mes a mes, día a día, la importancia de que en el hogar se lleve un presupuesto, de que no se hagan gastos no necesarios, porque crea el hábito, crea justamente sentido del ahorro que va a ser importante con los años. Entonces, si eso se hace, por supuesto, la situación es menos traumática en el mes de diciembre. Y si no se ha hecho, bueno, con bastante persuasión, con bastante habilidad de los padres, explicarles que está fuera del presupuesto y que de alguna forma sí se le va a comprar algún juguete, pero tal vez de otro tamaño, otra calidad, de otro tipo. Entonces, esto, bueno, es completamente normal que suceda, pero allí muy importancia la habilidad, la sabiduría, la paciencia y por supuesto de los padres para que esta situación la manejen con bastante habilidad. Claro. Buenísimo, Alejandro. Alejandro, bueno, tú en tu experiencia como asesor financiero, ¿no? Obviamente ya comentaste algo sobre lo importante de crear la cultura del ahorro, ¿no? Sin embargo, diciembre, por lo que comentamos, es un mes donde recibes utilidades, recibes bonificaciones, pero muchos se enfocan en, así como lo recibo, lo traslado a aumentar mis gastos del mes, ¿no? ¿Tienes algún tipo de, vamos a decir, tienes algún tipo de experiencia de algún tipo de persona que has asesorado que precisamente en diciembre te haya dicho, oye, empecé a ahorrar, empecé a hacer tal cosa, tomé un plan de ahorro, ¿no? Si hay de manera que también nuestra audiencia pueda entender, si es así, que sí se puede hacer, pues definitivamente. Sí, no, es bien interesante la pregunta porque hay la creencia que para comenzar, digamos, a tener un plan de acumulación, un plan de ahorro, hace falta de grandes cantidades. Y yo hace poco estuve conversando con un cliente donde justamente obtuvo, pues, los primeros de diciembre tuvo una bonificación y la persona, bueno, le di la asesoría y comenzó con un plan bastante accesible y se dio cuenta pues que la importancia de hacer un apartado, de no hacer todo el gasto, sino de comenzar ese hábito de la acumulación, el hábito del ahorro, con miras pues que en el mediano plazo la persona ya haya acumulado cierta cantidad, haya generado un ingreso extra que ante alguna situación o alguna circunstancia pues le permita tomarlo. Entonces, sí existen distintos instrumentos financieros bastante, por decirlo así, accesibles a la medida de las personas, de forma tal que comiencen con un plan, por ejemplo, de $100 mensuales, que pueden ser un plan en el mediano plazo. Entonces, no se requieren grandes cantidades y como decía yo, si una persona toma, por ejemplo, ¿no?, una bonificación de $1,000, por decirlo así, oye, ¿qué cuesta, pregunto yo, de que esta persona aparte de $100, $200 y comience a acumularlo? Por supuesto, esto sería de forma mensual, ¿no? Pero en cualquier caso, es importante que la persona haga uso de ese ingreso extra y se dé esa bonificación, se dé ese regalo para que comience un plan que le va a traer tranquilidad y le va a proporcionar con el tiempo justamente un crecimiento en su finanza. Entonces sí existen distintos instrumentos de aporte anual, de aporte semestral, trimestral, que le permite a las familias medias comenzar ese proceso pues de crecimiento en el área financiera, un proceso de acumulación. Y por supuesto esta es la época propicia, si se recibe un buen bono, aquellos empresarios, aquellos gerentes medios que reciban parte de las utilidades sean bastante atractivas, por supuesto, invertirlas en un instrumento bastante conservador, interesante, que le permita
ir acumulando, inclusive pueden hacer un aporte anual. Para yo quitarme, digamos, de alguna forma, en lugar de hacerlo mensual, trimestral, semestral, yo puedo hacer un aporte anual. Bueno, ya aquí este año aparto esa, digamos, lo que necesito para ir acumulando. Y el próximo año hago lo mismo. Entonces, sí existen mecanismos, digamos, de bastante facilidad en cuanto al método, digamos, de aporte, para que esa persona que recibió esa cantidad de dinero comience un proceso, pues, de ahorro. Perfecto, perfecto. Y excelente, gracias. Bien interesante como lo comentas. De $100 ya puedes empezar a hacer una persona un plan de ahorro. Creo que dijiste frecuencia mensual, ¿no? Y partiendo de eso, Alejandro, en base a tu experiencia, por supuesto, ¿qué porcentaje del ingreso de una persona debería de destinar, vamos a decir, para ahorrar mensualmente, trimestralmente o anualmente? ¿Qué porcentaje pudiera ser, no? Para no hablar de Oye, fíjate, bien importante la pregunta. Muchas familias se preguntan, más que una pregunta, quieren, digamos, de forma casi inmediata, comenzar a ver, digamos, el resultado. Pero fíjate que aproximadamente un 10%, un 15% del ingreso total anual, en este caso sería, es lo mismo decir que el ingreso total anual que el ingreso mensual, ¿verdad? Al fin de cuentas el 15%. Pero si la persona dice, yo aparto, de acuerdo a mi presupuesto, un 15%, lo destino de forma consistente todos los meses para un plan determinado, ese 15% de mis ingresos totales en el año, por supuesto, es un monto bastante interesante, porque aproximadamente los gastos del hogar, de hipoteca, de servicios, alimentación, vestido, calzado, eso puede estar cerca del orden de un 60-70%, ¿ok? Destino un 15% para un plan de ahorro, ¿ok? Y el otro 15% lo mantengo, lo puedo mantener en otra cuenta por si alguna cosa sucede, ¿verdad? Que lo llamo un fondo de emergencia. Es bien importante no confundir lo que es un plan de ahorro con un fondo de emergencia. E inclusive se sugiere que estén en cuentas separadas. ¿Por qué en cuentas separadas? Porque entonces yo tengo la capacidad para sacar de uno, ¿verdad? Y no mezclarlos, simplemente no mezclarlos. El de emergencia se utiliza cuando justamente se presenta esa situación, y el otro es que estoy pensando en los años a futuro. El otro es para ir acumulando, ir acumulando, ir acumulando. Si se presenta una situación extemporánea de emergencia, uso lo otro. Entonces, tenerlo en cuenta separada. Yo diría un 15% cada uno, suma el 30%, y por supuesto el otro 70% que están todos los gastos, e inclusive dentro de ese 70% debe estar en lo que es la parte ocio, en un término de la palabra, es decir, vacaciones, distracción, alguna salida, todo debe estar allí en ese presupuesto. Okay. Eso debe estar en el 70-75%. Okay. Si bien entiendo. Okay. Y ese otro 25-30% separado en estas dos cuentas. Entonces, hay mecanismos sencillos para comenzar. Perfecto, Alejandro. Bueno, ya nos quedan 2 minuticos. El tiempo en la radio se va súper volante. Así que, bueno, coméntanos un poco, Alejandro, un mensaje que le quieras dar a la audiencia ahorita en esta Navidad con el tema de finanzas, y bueno, en tus redes sociales, por favor. No, gracias. Bueno, mira, un mensaje a la audiencia es el siguiente. Por supuesto, disfruten esta Navidad en compañía, pues, de la familia, de los amigos. Háganse esa pregunta, colocar todo en un presupuesto, desde el punto de vista bono adicional, ingreso extra adicional, colocarlo en un presupuesto. Y muy importante, páguense a ustedes mismos primero.
¿Qué quiero decir con esto? Que aparten ese 10-15% para que comiencen el año con un ingreso adicional y colóquenlo en una cuenta distinta, en algún instrumento de inversión que le permita ir creciendo. Entonces es muy importante ser bastante ponderado, bastante ecuánime con el manejo del presupuesto, ¿okay? De manera bastante racional. Bueno, aquí revisamos un detalle técnico con una falla de eléctrica y bueno, nos tuvimos que adaptarnos al formato móvil. Pero estamos la tecnología. Tenemos entonces también los celulares aquí a la mano, así que en el nombre de... Bueno, Alejandro, estabas dando unos tips finales acerca de qué hacer en este fin de año para lograr y también este equilibrio de gastos y por supuesto finanzas, pues. No, bueno, efectivamente, sí, tomando otra vez el punto, tuviste allí un tema de energía eléctrico. Comentaba que es muy importante también que con estos ingresos extraordinarios, llámese bonos u utilidades, se haga también un presupuesto. Y ese presupuesto, por supuesto, se ejecute tal cual y no se utilicen los ingresos ordinarios. Y otro punto muy importante también, que de ese presupuesto se haga un apartado y la persona se haga una autobonificación. Es decir que un 15%, un 20% de ese ingreso extraordinario lo utilice para crear un fondo de ahorro. ¿Okay? También les comentaba que muy sencillo, hay fondos de, por ejemplo, $100 mensuales, bastante accesible. Entonces, el llamado es a que las personas con bastante ecuanimidad, bastante habilidad, digamos, no caigan en exceso y piensen también en su futuro financiero, porque no tendría mucho sentido que de manera desproporcionada se haga un gran gasto ahora este mes de diciembre y el próximo año se comience sin un fondo que es el que nos va a dar justamente esa proyección en el tiempo y va a apalancarnos en nuestra finanza. Es muy importante que hagamos, por supuesto, esa cantidad de obsequios a los niños, a la familia, y también es los obsequios más importantes, que es pensar en nuestro futuro financiero. ¿De acuerdo?